Vámonos. Estamos dejando todo listo y empezamos con fuerza, mis queridos estudiantes. Ya está, ahora sí vamos. Ya estamos, profesor, claro que sí. Entonces, empezamos el desarrollo de la clase de hoy, profesora. Historia del Perú, República siglo XIX, específicamente el primer militarismo. ¿Ya? Ahora sí, la pregunta es súper válida. Eso del primer militarismo. Ah, no, es que está comenzando la etapa republicana. Al comenzar la etapa republicana, ¿qué características predominaron? Vamos a ver características, por ejemplo, políticas. Ahí está. La primera característica política tiene que ver con el hecho de que se van a imponer los militares en el control del poder. ¿Por qué? La razón es que hay que admitirlo. Ellos aseguraron la independencia del Perú. Puede decirse que su destacada participación logró que el Perú fuera libre. Ya eso sí está correcto, profesor. En las famosas batallas de Junín, batalla de Ayacucho, Perú aseguró su independencia. Pero la pregunta es por qué los militares tuvieron que imponerse, que no había un Congreso de la República, no había un sistema civil, sí se había. Entonces, lo que pasa es que la clase civil era una clase muy débil y encima estaban divididos. Aparte de débil de carácter, estaban divididos. Ellos en realidad se dieron el poder. Además, al comenzar nuestra vida republicana, no había un proyecto político claro. ¿Cómo que proyecto político? Es decir, ¿qué queremos del Perú como nación? ¿Qué es lo que se desea del Perú como nación? Los que eran la clase civil eran por lo general criollos, hijos de españoles. Para ellos el cambio no iba a ser muy drástico. ¿Por qué? Porque no iban a renunciar a sus grandes propiedades, a tener esclavos, a su servidumbre y anaconas. No iban a renunciar a eso. O sea, para ellos, ¿cuál fue el cambio realmente con la independencia? El hecho de que ya no gobernaba directamente España, o sea, los peninsulares, ahora gobernarían los criollos. Además, los militares, ¿qué cosa eran? ¿Eran mestizos, eran indígenas o eran criollos? Ahí está un detalle ya. La mayoría eran criollos, pe campeón. Ahora, ¿por qué los militares se van a imponer en el poder? Porque la clase civil era una clase débil y fragmentada, o sea, divididos. Desde el punto de vista económico, a ver, veamos una característica económica, comenzando esta etapa del primer militarismo. Económicamente, Perú había dependido siglos de España, ¿o no? Claro, Perú había dependido de España. Ahora que España no está, Perú tiene que llevar sus propias riendas. ¿Qué hicieron los primeros gobernantes del Perú? Mantienen la estructura fiscal. ¿Qué significa eso? Que prácticamente no cambió nada, profe. ¿Qué? Prácticamente no cambió nada. No, profe, ya no estaba España. Está bien, pues, pero el sistema era el mismo. Por ejemplo, ellos dependían del cobre en aduanas, ya. El cobre en aduanas. Aduanas, impuestos, pues, profe. Claro, los impuestos. Entonces yo les pregunto a ustedes, le pregunto a ustedes, ¿en la aduana quién pagaba impuestos? Profe, pues en la aduana pagaban impuestos los grandes comerciantes, pues, profe, los que importaban, los que exportaban. Esos son gente que tiene bastante dinero por el comercio, correcto. Pero el tributo indígena, su nombre lo dice, tributo indígena. Entonces yo pregunto, a ver, ¿ese tributo indígena acaso no lo establecen los españoles en el virreinato? ¿Acaso ese tributo indígena no era un sistema de opresión contra el poblador andino? ¿Por qué tenía que pagar tributo al el poblador andino si ya era explotado en el trabajo? No, profe, lo que pasa es que era su derecho de conquista del español. ¿Derecho de conquista? Sí, profesor. Además, ellos le reconocieron la condición de ser humano.
Entonces, como le reconocen la condición de ser humano, por eso tienen que pagar tributo, porque son súbditos del rey, sus vasallos. De verdad. Bueno, ahora, tal vez tú no me creas, los esclavos africanos o los esclavos que eran traídos de África no pagaban tributo. No, no pagaban tributo. ¿Por qué? Ahí viene el detalle. No es agradable decirlo, pero eran vistos como productos, mercancías. Los esclavos eran vistos como una propiedad. Tú te podías comprar esclavos. ¿Así? Claro. ¿Quiere decir, profesor, que en términos jurídicos el indígena estaba en mejor posición? Sí, pero le cobraban tributo. O sea, el rey de España dijo, está bien, los indígenas son seres humanos. Entonces, son menores de edad y vasallos del rey. Tienen que pagar tributo. ¿Cuánto significó para el Perú? Ya, pero profe, usted está hablando de virreinato. Dígame la república. ¿Por qué se tuvo que seguir pagando tributos si ya no era virreinato? Porque los gobernantes empezaron a decir que no había dinero, no hay recursos. ¿Cómo sostener un presupuesto sin recursos? Entonces, ¿por qué no se podía eliminar el tributo? Ellos argumentaron, porque necesitamos esos ingresos para cubrir los gastos de la nación. Pero ¿no hubiera sido más sabio cobrarle a todos, comenzando por el mismo criollo, los mulatos, los zambos, mestizos, o sea, todos? Es más, hasta sería justo, ¿no? Que paguen todos. Pero para que tú te des cuenta que se conservaba esas características, ¿por qué no decirlo?, discriminatorias, al poblador andino le caía toda la carga tributaria, lo que realmente era un abuso. En lo social, a ver, ¿qué se mantiene en lo social? En lo social se va a mantener la esclavitud y el yanaconaje. Espérese, profesor, usted está diciendo que la esclavitud, claro, en 1821, San Martín asumió el cargo de protector. Ahí San Martín dijo, profesora, usted no me engaña, todo hijo de esclavo nacido a partir del 28 de julio es libre. Ya, eso dijo en 1821, ¿sí o no? Ya, está bien. Ya era 1827, o sea, han pasado 6 años. Si un niñito nació cuando San Martín dijo eso, tenía 6 años. ¿Está bien o no? Ya, entonces la pregunta es, a los 6 añitos, ese niño legalmente era libre, pero ¿podía irse? Puede decir, mamá, disculpa, según la ley yo soy libre, me voy, chao. ¿A dónde va a ir? No, en serio, hablo en serio, ¿eh? ¿A dónde va a ir? O sea que iba a seguir dependiendo de sus padres, y sus padres eran esclavos. En otras palabras, iba a seguir siendo mano de obra. Profe, pero la esclavitud en el Perú, ¿cuándo se elimina? En 1854 con Ramón Castilla. ¿Sí? La batalla de Ayacucho fue en 1824, ¿sí o no? Y Ramón Castilla elimina la esclavitud en 1854. O sea que pasaron 30 años para que la esclavitud recién se elimine en el Perú. Después de la batalla de Ayacucho, estoy contando, ¿eh? Entonces, una pregunta muy racional es, ¿por qué la esclavitud no se eliminó de inmediato si el Perú ya había logrado su libertad, su independencia? Ya, profe, los grandes terratenientes hacendados no iban a renunciar a sus esclavos, porque era su mano de obra, profe. Además, ellos decían que era su propiedad. Ese esclavo me pertenece, es mi propiedad, decía. Mira, ¿ve? Pero el Yanacona, no, el Yanacona es un siervo agrícola, profesor, es un campesino. También, muchos siguieron siendo yanaconas o sirvientes indígenas porque no tenían tierras, pero porque mucho poblador andino aceptaba seguir en esa condición, porque no tenía tierras, tenía una familia que da de comer, alimentar, y al no tener tierras o una vivienda, ¿qué le quedaba? Aceptar esas condiciones.
En este caso el amo era un criollo y entonces tenía que aceptar esas condiciones de ser un sirviente, él y su familia. Trabajar tierras ajenas, bueno, o en todo caso tierras que alguna vez fueron de los pobladores peruanos, pero que los españoles se lo arrebataron y que ahora le habían heredado a sus hijos, ¿o no? Claro que sí. Hablemos ahora de los límites, ¿ya? Cuando comenzó nuestra vida republicana, ¿cuáles eran los límites del territorio del Perú? A ver, límites. Primer límite, veamos. Ahí está el mapa. El mapa nos va a ayudar, ¿ya? A ver, veamos. Un ratito, por favor. Ahí lo tenemos. Por el norte, la Gran Colombia. Acá está, mira, el norte. La Gran Colombia. Ahí está. Por el norte, la Gran Colombia, ¿sí? Por el sur, Bolivia. Buscamos el sur. Ahí está el sur, Bolivia. Ya tú estás notando que Perú tenía límites con Bolivia. Por el sur, con Bolivia. Por el oeste, el Océano Pacífico. Ahí está el océano. Por el este, el Imperio de Brasil. Pero hay un detalle que me agradaría notes, por favor. Cuando hemos dicho que nuestros límites por el sur era Bolivia, es bueno aclarar porque Perú no tenía límites con Chile. Los límites con Chile son posteriores. ¿Cuándo es eso, profesor? Los límites con Chile todavía es para la Guerra del Pacífico, o mejor, después de la Guerra del Pacífico, cuando ya se firme el Tratado de Ancón. Y antes, Perú hasta dónde llegaba, profesor. A ver, mire. Actualmente es Tacna, ¿no, profe? Claro, Tacna, pero seguía Arica y de Arica sigue Tarapacá. Antes, ¿ya? Tacna, Arica, Tarapacá. Entonces Perú terminaba en Tarapacá. Por eso en la Guerra del Pacífico hubo hasta una batalla de Tarapacá, ¿sí o no? Pero en su momento lo vamos a explicar, ¿ya? Vamos, seguimos entonces. Principios jurídicos. ¿Qué es eso, profe? Es que cuando una república nace, o al nacer una república, hay ciertos principios que se van a aplicar. El primer principio es el uti possidetis. Posee lo que has poseído. Posee lo que has poseído. Así como posees, sigue poseyendo. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que, o el derecho a reclamar tus antiguas propiedades, tus antiguos territorios. Lo que siempre fue tuyo debe seguir siéndolo. En este caso, Perú podía reclamar su derecho sobre los territorios del virreinato que quedan después de las reformas borbónicas. ¿Por qué, profe? Porque se supone que con las reformas borbónicas se reestructura el mapa del virreinato, ¿sí o no? Con las reformas borbónicas nacieron nuevos virreinatos, eso tú te debes recordar. ¿Ves el mapa? El mapa que estás viendo ahorita, ya, eso era lo que Perú podía reclamar. Mira el mapa, ya, eso, pero ¿te acuerdas que en la reforma borbónica se crearon 8 intendencias? Las intendencias, ya pues, Perú podía reclamar ese territorio como suyo, ya, pero había otro principio que se llamaba libre determinación de los pueblos. Libre determinación de los pueblos. Es la voluntad de los pueblos decidir a qué país pertenecer. ¿Qué? Sí. Los pueblos podían decidir a qué país pertenecer. Libre determinación de los pueblos. ¿De acuerdo? Ya está. Y si tomamos eso en cuenta, ¿algún pueblo en especial decidió voluntariamente ser parte del Perú? Claro. ¿Cuál, profesor? Jaén. Jaén, sí, Jaén quiso ser parte del Perú. Así que Jaén es muy importante recordar. ¿Jaén dónde queda, profe? Cajamarca. Jaén queda en Cajamarca, ¿ya? Así que Jaén se incorpora al Perú por el principio de libre determinación. Antes de quién había sido, del virreinato de Nueva Granada, ya, profe.
Habiendo visto las características del primer militarismo, vamos a pasar a los gobiernos. Ya, vamos a conocer a los diferentes gobernantes o presidentes. Comencemos con José de la Mar. Dato curioso, nada más, dato curioso. ¿Sabías que José de la Mar no era peruano de nacimiento y sin embargo fue presidente del Perú? ¿Qué? Profe, espérese. ¿Cómo? José de la Mar no era peruano de nacimiento, pero tampoco fue peruano de nacimiento don José de San Martín ni Bolívar, pero es diferente, profe, porque ellos estaban liberando el Perú. Una vez que el Perú ya logró su libertad, hubo elecciones. El Congreso de la República convocó elecciones y el Congreso lo propone José de la Mar. José de la Mar es candidato de Luna Pizarro, de todos los liberales. Acá en el Perú había dos tendencias políticas. A ver, la primera tendencia política era los liberales y también estaban los conservadores. Liberales y conservadores. Los liberales decían, el legislativo, o sea, el Congreso, debe dominar al Ejecutivo. Repito, los liberales decían, el legislativo debe dominar al Ejecutivo. En otras palabras, para los liberales el Congreso debería tener mayor poder. Por eso ves ahí que dice Ejecutivo débil. Claro, José de la Mar como presidente sería un Ejecutivo débil porque tendría el dominio del Congreso. Ahí está el detalle. Pero José de la Mar, aunque no era peruano de nacimiento, sí llegó al gobierno aclarando a todos los presentes que él era ciudadano. Él peleó la guerra de independencia. Ah, ¿dónde nació? En Cuenca, Cuenca, actual Ecuador. Claro. Pero como muchos militares en aquel entonces, por pelear por el Perú, se ganó el derecho a la ciudadanía. Y en aquel entonces era un requisito ser ciudadano para poder ser presidente. Y él era ciudadano. Digamos que se ganó el derecho peleando por el Perú. ¿Ya? Luego, una pregunta. ¿Por qué dice usted ahí primer presidente constitucional? Si la semana pasada usted me enseñó que José de Ribagüero fue el primer presidente, profesor, usted me está confundiendo. No. Nada que ver. Sí, Ribagüero sí es el primer presidente del Perú, pero no es constitucional porque José de Ribagüero llegó con golpe de Estado, acuérdate, el motín de Balconcillo. Entonces, este señor, José de la Mar, es elegido cuando ya Perú pasaba por sus dos constituciones y había tenido Perú. Mira, la Mar es elegido en 1827, ¿está bien o no? Ya. ¿Qué año se aprobó la primera constitución del Perú? A ver, cultura general. ¿Qué año se aprobó la primera constitución del Perú? 1823, profesor. Excelente. 1823. Otra pregunta para todos. Ya. Y si 1823 no aprobó una constitución, ¿cuánto duró? Por lo visto no duró mucho, profesora, porque ahí estoy viendo, yo veo que usted indica que prácticamente duró poco tiempo. Porque si en 1827 la Mar ya estaba en el poder, que a lo mucho duró 4 años, menos. ¿Sabías que en plena guerra de independencia, el Congreso dijo, el Congreso dijo, señor Bolívar, te nombramos dictador del Perú, ¿eh? Te nombramos dictador. Por lo tanto, señor Bolívar, la Constitución va a dejar de regir para que usted asegure la independencia. Por lo tanto, la Constitución de 1823 prácticamente no rigió. ¿Por qué? Porque se esperaba que darle todo el apoyo a Bolívar para la independencia. Mm,
Y para 1826, cuando ya estaba Bolívar en el poder, atención, ¿ah? Cuando ya estaba Bolívar en el poder, se aprobó la Constitución de 1826, a la que incluso se le llamó vitalicia, que regió unos cuantos meses, unos cuantos meses. Por lo tanto, cuando Lamar es elegido, ya habían pasado dos constituciones, y en su gobierno él hizo la tercera, ¿ves? Lamar elaboró la Constitución número 3, Constitución de 1828, a la que le vamos a llamar Constitución Madre. Constitución Madre. ¿Y por qué ese nombre, profe, de madre? ¿Por qué se dice que va a ser la base de las futuras constituciones? ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Ahora hablemos de la rebelión de los iquichanos. Resulta que Iquiche es un pueblo que queda en Ayacucho, ¿de acuerdo? En el pueblo de Iquicha había cierto malestar, incomodidad, porque la población de Iquicha, Ayacucho decía, nosotros hemos peleado en la guerra de independencia, hemos colaborado con el Perú, y nuestra situación es igual o peor. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? Decían indignados. Porque la independencia en realidad no nos ha beneficiado. Si así va a ser, la verdad es que estábamos hasta mejor con España. ¿Qué cosa? ¿Qué están hablando? Su líder se llamaba José Antonio Navala Huachaca. José Antonio Navala Huachaca. La verdad estaban molestos porque no sentían ellos que la independencia les haya beneficiado directamente. Así que dijeron, nos cobran mucho tributo, nos explotan en el campo, queremos que eso cambie. Mucho tributo, mucha presión. Si no va a ser así, entonces que nos gobierna España. Obviamente el gobierno dijo, lo que están haciendo ustedes es un acto contra el Estado peruano. Así que piensen bien lo que están diciendo. De lo contrario, tendrá que actuar el gobierno. No, que esto, al final, señores, al final el ejército tuvo que intervenir y acabó con la rebelión de los iquichanos. Pero ahora veremos la intervención peruana en Bolivia. Esto es muy importante, ¿ya? Vamos a analizarlo. Resulta que cuando Bolívar gobernaba el Perú, Bolívar había apoyado la creación de Bolivia, ¿no? Ya te imaginarás, se llama Bolivia. En una asamblea llamada Chuquisaca, la República de Bolivia se formó, ok. Sin embargo, Perú, yo quiero que sepa esto, Perú no es que no quiso, sino que no se pusieron de acuerdo, ¿no? Esto de la Federación de los Andes, porque Bolívar tenía un sueño personal que era la Federación de los Andes. Bolívar quería la unión de Perú, Bolivia y la Gran Colombia, cosa que no se dio. A propósito, ¿quién gobernaba Bolivia? Bolivia era gobernado por Sucre. ¿Y quién es Sucre? El mejor general de Simón Bolívar. Allá. Entonces, Simón Bolívar tenía en Sucre su general más importante y le había confiado a Bolivia. El rumor de la época era, o sea, si a mí me preguntaran por qué había recelos, era porque se decía que el objetivo de Sucre en Bolivia era anexarse el sur del Perú. Y el sur del Perú implica pues Tacna, Puno, Cusco, ¿sí o no? Arequipa. O sea, ese era el comentario de la época. O sea, ¿por qué lo han puesto ahí a Sucre? O sea, ya está bien, Bolivia es libre, pero ¿por qué tiene que gobernarlo la Gran Colombia? Que Bolivia no se podía gobernar, que ¿no será que había otras intenciones?
Bueno, antes de que pase lo que pase, Agustín Gamarra preparó sus ejércitos e invade Bolivia. Entra a Bolivia y le dice a los bolivianos, señores, es bien sencillo. A ver, saquen a Sucre de Bolivia. Sáquenlo. ¿Pero por qué? Su presencia no le es cómoda al Perú. Tiene que retirarse. ¿Aceptaría Bolivia? Esa es la gran pregunta. ¿Aceptaría Bolivia? Y la respuesta es sí. Con un famoso tratado de Piquiza, se va. Sucre sale de Bolivia cuando se firme el tratado de Piquiza. Pero ahora eso nos va a generar un problema. ¿Por qué? Porque se viene una guerra con la Gran Colombia. La Gran Colombia era gobernada por Simón Bolívar. ¿Ya? ¿Qué era la Gran Colombia? Colombia, Venezuela, Ecuador. En ese momento, quien gobernaba la Gran Colombia era Simón Bolívar. Ya, profesor. Simón Bolívar le dice al Perú, mira Perú, si no me entregas Tumbes, Jaén y Maynas, entonces la guerra es inevitable. Simón Bolívar quería que Perú le entregue Tumbes, Jaén y Maynas. El gobierno del Perú le contestó que no. ¿Pero por qué? Si no me entregas Tumbes, Jaén y Maynas, entonces, mira lo que dice, entonces, guerra. Lamentablemente la guerra no se pudo evitar, profesor. No, no se pudo evitar. ¿Qué es lo que pasó? En la batalla, en la campaña marítima, ¿ya? Perú toma la ofensiva. El almirante se llamaba Martín Guise, el almirante Guise. Obtiene 2 victorias en Las Cruces y Malpelo. La campaña marítima fue victoria peruana. La campaña terrestre no le fue bien al Perú. En la campaña terrestre, Perú pierde en Saraguro y Portete de Tarqui. Fueron 2 derrotas. A ver, resuma, profe. La campaña marítima, victorias peruanas. Las tropas peruanas ingresan, desembarcan en Guayaquil. Ya, avanzaron. En la campaña terrestre, Perú pierde. Ya, habiendo sido derrotado el Perú, Sucre y la Mar firman un convenio. Se llama el Convenio de Girón. En ese convenio, Perú acepta su derrota y decide o acepta retirarse. Ya pues, las tropas peruanas se están retirando. En ese contexto, golpe de Estado. ¿Quién da golpe de Estado? Agustín Gamarra. ¿Por qué da golpe de Estado? Bueno, Agustín Gamarra considera que el Perú no ha sido, digamos, o si ha perdido estas batallas, ha sido por negligencia de la mar. O sea, Agustín Gamarra acusa a la mar de haber dirigido mal esta campaña terrestre. Así que Gamarra toma el poder por la fuerza y Gamarra pertenecía a otro grupo de políticos llamados los conservadores. ¿Ya? Los conservadores. Gamarra va a ser el ejecutivo fuerte. ¿Ya? El ejecutivo fuerte. Una característica particular de Gamarra es que era un hombre autoritario, prepotente. Así era su característica, dicen los biógrafos. Un hombre prepotente, autoritario. Una de las primeras cosas que va a hacer es firmar un tratado con la Gran Colombia. Él conversó con Sucre, llegaron a un acuerdo. Perú aceptaba que Guayaquil pertenece a la Gran Colombia
y la Gran Colombia respetaba los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. Eso dijo la Gran Colombia. Nosotros aceptamos que ustedes es Tumbes, Jaén y Maynas, pero ustedes tienen que aceptar, ¿de acuerdo?, que Guayaquil es nuestro. Y se acabó el asunto, señores. Pero Gamarra se va a caracterizar porque era autoritario, era prepotente, y por lo tanto no lo van a querer a Gamarra. ¿Sabe qué es lo más interesante? Que él acabó su mandato, sus 4 años, porque el periodo dura 4 años, ¿no? Ya, él terminó su mandato. Pero en esos 4 años hubo 17 conspiraciones contra su gobierno. Mira, un récord, ¿sí o no? 17 conspiraciones. Un papel clave, ¿quién cumplió? Su señora esposa, la mariscala. Francisca Subiaga se ganó la fama de una mujer de carácter fuerte, dominante. Aunque era la primera dama, ella tomaba acciones como si fuera el presidente. Eso no estaba bien, profesor, claro, porque la primera dama merece respeto, pero hay atribuciones que no le corresponden al presidente. Hay una anécdota real en la que el vicepresidente y la mariscala tuvieron una discusión. El vicepresidente Gutiérrez de la Fuente y la mariscala discuten y la mariscala lo acusa de estar conspirando, lo acusa de ser un conspirador. A lo que el vicepresidente dijo, señora, disculpe, no sé de dónde saca eso. ¿Así? Mis informantes dicen que usted está conspirando. No, señora, disculpe, no sé quién le habrá dicho eso. ¿Qué crees? Al final, mira, la mariscala le pide al vicepresidente que abandone el palacio. Le pide que se retire. Y el presidente Gamarra le confirma eso. Le dice al vicepresidente que está destituido. ¿Qué? ¿Podría la primera dama ordenarle al vicepresidente que se vaya al Palacio de Gobierno y que se retire el gobierno? La verdad no le correspondía. Pero el punto es que Gamarra se lo permitía. Hasta que hubo un congresista, un diputado famoso llamado Francisco de Paula González Vigil. Atención, atención. Francisco de Paula González Vigil va a hacer famosa una frase. Yo debo acusar. Yo acuso. Yo debo acusar. Yo acuso, dijo Francisco de Paula González Vigil. Pregunta, ¿por qué? Es que él había notado que en el gobierno de Gamarra no se respetaba la ley. Tanto Gamarra como su esposa tenían actitudes que iban contra las normas constitucionales. Pero es bueno aclarar que aunque González Vigil denunció a Gamarra, esta denuncia no prosperó. Porque en el Congreso tienen que debatirlo, ¿sí? Es una propuesta, pues, ¿no? En el Congreso tienen que discutir y discutieron, pues, y al final tienen nada. ¿Qué? Tienen nada. Gamarra terminó su mandato tranquilo. Mire, profesor, claro. Ahora, como no había reelección, Gamarra tenía que ceder el poder al siguiente candidato ganador. En las elecciones, quien se va a imponer es Luis José Orbegoso. Pero Luis José Orbegoso pertenecía al grupo de los liberales, pertenecía al grupo de aquellos que decían que el Congreso debe dominar el Ejecutivo, ¿no? Entonces, Luis José Orbegoso, en su gobierno, se aprobó la Constitución de 1834. Mira, otra constitución. Llevan cuatro, ¿sí? Esta es la cuarta constitución. Ya iban cuatro constituciones, ¿ah? Ya. Sin embargo, atención todos, ¿ah? Se va a la Primera Guerra Civil. ¿Quiénes? Eh, Agustín Gamarra había lanzado como candidato a un señor llamado Pero Bermúdez. Pero Bermúdez, siguiendo los dictados de su señor Gamarra,
¿Puedes creer que se subleva? O sea, no está de acuerdo con el resultado de las elecciones, una guerra civil. Las tropas de Orbegoso y las tropas de Bermúdez frente a frente están a punto de matarse. Qué pena, ¿no? Se iban a matar entre peruanos. Y sobre todo que ellos eran compañeros de armas porque habían peleado en la guerra de independencia. Tanto así, profesor, sí, a punto de matarse. Cuentan que Orbegoso buscó persuadirlos con palabras reflexivas. O sea, Orbegoso quiso convencerlos. ¿Qué le dice Orbegoso? Orbegoso le dice, señores, están a punto de pelear contra la nación que juraron defender. Ustedes pelearon en Junín, Ayacucho, ustedes lograron la libertad del Perú. Ustedes deberían ser recordados siempre como héroes, pero están a punto de pelear contra el Perú. Pónganse a pensar en lo que están haciendo. No terminen así. Piensen en sus carreras, en sus familias, esposa, hijos. Sean recordados como héroes, no como traidores. Si ustedes mueren en el campo de batalla, ni siquiera tendrán un entierro digno. Pero si deciden dejar las armas, respetaremos sus derechos. Cuentan que en ese momento un general llamado José Rufino Echenique dio un paso adelante y José Rufino Echenique, claro, relevó del mando a Pedro Bermúdez, desconoció la autoridad de Bermúdez y Echenique le dice, señor Orbegoso, no peleamos. Por lo tanto, a ese acto simbólico se le llama el abrazo maquinguayo. Cuando las tropas en vez de pelear se amistan, hacen las paces, ¿me entiendes? Las tropas se amistan, hacen las paces. Entonces, ese es el abrazo maquinguayo. ¿Cómo llega a su fin la Primera Guerra Civil? Con el abrazo maquinguayo, porque no pelearon, hicieron las paces. ¿De acuerdo? Sin embargo, ahora Santa Cruz y Orbegoso van a conversar. La idea inicial fue que Santa Cruz, presidente de Bolivia, quería unir, sí, quería unir Perú y Bolivia por la Confederación, ¿no? Algo bien curioso es que Gamarra, Agustín Gamarra, había apoyado la rebelión de Pero Bermúdez. Y Gamarra en ese momento se va. ¿A dónde, profesor? Gamarra se va a Bolivia, pues. Gamarra se esconde en Bolivia. Ahí Santa Cruz le dio refugio, ¿no? Lo que no sabía Gamarra era que Santa Cruz era un hombre muy ambicioso. Y en un primer momento Santa Cruz le propone a Gamarra unir Perú y Bolivia. El problema es que no se ponen de acuerdo en cuanto a quién va a mandar, porque Gamarra quería mandar. Así que Santa Cruz ya no conversó más con Gamarra y Santa Cruz le propone a Orbegoso. Claro, General Santa Cruz dice a Orbegoso, señor Orbegoso, ¿qué le parece si unimos Perú y Bolivia? Estas serían las condiciones. Y se pusieron de acuerdo. Pero de repente acá, en Lima, le dan golpe de Estado a Orbegoso. Desde el Real Felipe, Salaverry toma el poder. Sí, Salaverry le da golpe de Estado a Orbegoso. ¿Y qué hace Orbegoso? Le pide ayuda a Santa Cruz. Por lo tanto, ¿qué se avecina? Una guerra Perú-Bolivia, ¿sí o no? Claro. Sin embargo, hablemos de Salaverry, el presidente más joven del Perú. Con 28 años era general, a los 29 presidente. Pero, profe, no fue elegido, ¿sí? Es verdad. Él dio golpe de Estado. Profesor, pero
A mí me dijeron una vez que el presidente más joven de la historia era Alan García. Así me dijeron, profe. Hay que aclarar las cosas. Alan García fue elegido democráticamente con 35 años. Salaverry tenía 29. Entonces ayúdame, pues. Salaverry tiene 29 y Alan 35. ¿Quién es más joven? Salaverry, profe. Ok. Lo que pasa es que la diferencia entre Salaverry y Alan es que Alan sí fue elegido democráticamente. Esa es la diferencia. Si la pregunta fuera, ¿quién fue el presidente más joven elegido democráticamente? Ah, Alan García. Listo. Pero si la pregunta solamente es, ¿quién es el presidente más joven de la historia de Perú? La respuesta es Salaverry, sin dudar. ¿De acuerdo? Salaverry crea el Tribunal Comisión de la Acordada para castigar delitos de funcionarios o administrativos corruptos. Siempre en el Estado habría funcionarios o administrativos corruptos, ¿no? Había de castigarse esos delitos con diversas penas, claro. Pero no le alcanzó el tiempo a Salaverry. ¿Por qué, profesor? Porque le van a hacer la guerra, profe. Bolivia le hace la guerra. En un primer momento, podemos decir que Salaverry podía tomar la ofensiva. ¿Por qué? Salaverry contaba ahora con el apoyo de Agustín Gamarra. Agustín Gamarra llegó y le dijo, Salaverry, cuenta conmigo. Más o menos era así, ¿eh? Ubícate. En una esquina ponemos a Santa Cruz con Orbegoso y en otra esquina ponemos a Salaverry y Gamarra. Primera batalla, Yanacocha. Atención, atención, Yanacocha. Gamarra versus Santa Cruz. ¿Quién gana? Santa Cruz, profe. No. Siguiente batalla, Uchumayo. En la batalla de Uchumayo gana Salaverry. Salaverry se impone. Salaverry toma el poder. No, espérate, espérate recién. Salaverry gana a un general boliviano llamado Vallivian. Faltaba la batalla decisiva, profe. Espérate, espérate, que viene una batalla decisiva. La batalla de Socabaya. Ojo con eso. Batalla de Socabaya. Es la batalla decisiva. No, profe, no. Santa Cruz derrotó a Salaverry. Y aunque Salaverry no murió en esa batalla, luego negociaron para que se entregue, le ofrecieron hasta respetar su vida si es que se entregaba pacíficamente, cosa que hizo, pero no cumplieron, profe, no cumplieron. Salaverry fue fusilado. Santa Cruz ordenó que lo fusilen a Salaverry. Salaverry es fusilado, señores. Y por lo tanto, Santa Cruz, el protector de la Confederación Peruana Boliviana. Atención, atención. ¿Quién es el protector de la Confederación Peruana Boliviana? Santa Cruz, profesor. Objetivos. Búsqueda de la integración regional del sur andino con el altiplano. Otro objetivo. Obtener hegemonía comercial en el Pacífico Sur. Para eso, esta confederación va a establecer un decreto de puertos libres, que ya te comentaré. Para formarlo, se crean tres asambleas. La Asamblea de Guaura, con la cual nace el Estado norperuano, la Asamblea de Sicuani, con la que nace el Estado surperuano, la Asamblea de Tapacari, con la que surge el Estado boliviano, y más o menos quedaría así, ¿no? Campeón, eran dos países, pero eran tres estados, ¿está bien? Dos países, pero habría tres estados. Guaura, Estado norperuano, Sicuani, Estado surperuano. Perú ponía dos estados, más Bolivia, tres estados. Profe, una preguntita nomás, por si acaso. A ver, ¿por qué tuvieron que dividir el Perú en dos estados? Muchos dicen que lo que quería, que hay un
contrapeso a la influencia de Lima, pues. A la influencia de Lima querían hacer un contrapeso. Estado sur peruano, ¿quién iba a ser? Cusco, Puno, Tacna, Arequipa, pues. Astuto, la zona boliviana, ¿no? Porque querían contrapesar la fuerza que tenía Lima siempre. Se convoca el Pacto de Tacna. Con el Pacto de Tacna ya pues se proclama la Confederación formalmente. Se proclama que Santa Cruz es supremo protector de la Confederación. Sin embargo, esto no fue del agrado de Chile. No, ¿por qué? Porque Santa Cruz decretó que los puertos de la Confederación son puertos libres. El Callao, Paita, Arica, Cobija. Callao, Paita, Arica, Cobija, puertos libres. Eso comercialmente afectaba a Valparaíso, Chile, a Buenos Aires. En Chile surge la doctrina Portales. ¿Cómo es eso, profe? Diego Portales dice que la Confederación es un peligro para el equilibrio geopolítico comercial. La Confederación es un peligro porque Chile siempre debe dominar en el Pacífico Sur. Es así, mis estudiantes, que Chile propone hacer la guerra a través de las campañas restauradoras. Campañas restauradoras. Primera campaña. Blanco Encalada llega con sus tropas. De repente, Blanco Encalada, por desconocimiento de territorio, va a ser emboscado por las tropas de Santa Cruz. Las tropas de Santa Cruz lo rodean. Blanco Encalada se ve obligado a capitular, a rendirse. Santa Cruz le va a permitir a Blanco Encalada regresar con sus tropas a Chile. En Chile, muy incómodos, enviaron otra expedición, o la segunda campaña, pero para esta va a venir ya Manuel Bulnes. Manuel Bulnes. Igual, ahora viene una partecita que de repente no te va a gustar mucho. ¿Sabías que para esta segunda campaña el general chileno Manuel Bulnes vino con apoyo de algunos generales peruanos? ¿Qué? ¿Sabías que Agustín Gamarra y Ramón Castilla vinieron con los chilenos? Un momentito, no te confundas. Gamarra y Ramón Castilla estaban contra Santa Cruz, contra la Confederación, no contra el Perú, no es lo mismo. Otra vez, Gamarra y Castilla estaban contra Santa Cruz, contra la Confederación, no contra el Perú. ¿Por qué? Porque acaso te has olvidado que Santa Cruz le hizo la guerra al Perú, y Santa Cruz una vez que le gana a la verga y no lo fusiló. O sea que formó su confederación con guerra, ¿sí o no? Ahora, en la famosa batalla de Yungay, ojo, atención, atención, batalla de Yungay, derrota definitiva de la confederación. La confederación peruana-boliviana pierde, es derrotada. ¿Con qué batalla? Yungay, profe. ¿Yungay queda en Ancash, no, profe? Claro. Con la batalla de Yungay se pone fin a la confederación. Los chilenos le dicen, señor Gamarra, estamos muy agradecidos por su colaboración. Los chilenos le dicen, nosotros no vamos. ¿A dónde nos vamos? Chile vuelve a su país y le dicen, señor Gamarra, le encargamos a usted el poder, ¿puede asumir el gobierno? Ya, señor Gamarra, a usted le encargamos. Y se van. Profe, pues habían conversado, ¿no? Claro, pues Gamarra le dijo, yo los apoyo, pero una vez que ya se ha derrotado la Confederación, yo asumo el poder de Perú, ya no hay problema. Gamarra va a ser proclamado por el Congreso de Huancayo. El Congreso de Huancayo lo proclama presidente. También se va a aprobar una nueva constitución, mira, otra constitución, la del año 39. Ya está. Pero Gamarra estaba de verdad, obsesionado con Santa Cruz. Quería atraparlo, quería venganza, profe, quería vengarse, ese es el punto.
Gamarra era rencoroso, bro, y estaba asado con Santa Cruz. Y Gamarra le dice a Bolivia, señores bolivianos, entréguenme a Santa Cruz para juzgarlo en el Perú por los delitos que cometió. Para comenzar, Santa Cruz fusiló a Salaverry. Tiene que pagar por eso. La justicia peruana tiene que juzgarlo. Bolivia le dijo, mire, la verdad, Gamarra no está en Bolivia. ¿Cómo que no? No está en Bolivia. Mentira, ustedes los esconden, los protegen. Ustedes lo esconden, ¿sí o no? La verdad, Santa Cruz no estaba en Bolivia. Dicen por ahí que estaba en la parte norte, estaba en, algunos dicen en Ecuador, otros dicen en Colombia, pero estaba en el otro extremo. Y para que no lo ubiquen, dice que estaba en Campesino. Una estrategia, ¿no? Para que no lo ubiquen, pues. ¿Qué crees? Gamarra le dice a Bolivia, si no nos entregan a Santa Cruz, entonces, ¿qué cosa va a pasar? Gamarra anuncia guerra. ¿Guerra? Pero Gamarra muy confiado, fue con pocas tropas. Aquí sí Gamarra se equivocó feo. Gamarra vio a Bolivia como un ejército que podía vencer con facilidad. Sin embargo, en la batalla de Ingavi, atención, atención, en la batalla de Ingavi, derrota de Gamarra y muerte de Gamarra. Gamarra muere en Ingavi, ¿de acuerdo? En la batalla de Ingavi, el presidente Gamarra fallece. Viene un periodo de total inestabilidad. En serio, en serio, en serio, total inestabilidad. La palabra anarquía significa desgobierno o sin gobierno. Es una etapa en la cual muchos militares van a querer asumir el mando del Perú, pero entre ellos se peleaban. Mira, por ejemplo, este periodo de inestabilidad política va a tener como personajes a Manuel Menéndez, que es a quien le correspondía el gobierno. O sea, muerto Gamarra, el gobernante era Manuel Menéndez. Listo, ya está, ya. Sin embargo, ojo con esto, Crisóstomo Torrico lo va a sacar el poder a Manuel Menéndez. ¿Qué? ¿En serio? Crisóstomo Torrico lo sacó el poder a Menéndez. Al poco tiempo, Juan Francisco Vidal lo saca del poder a Crisóstomo Torrico. ¿Qué? ¿En serio? Justo Figueroa también toma el poder. Aquí un detalle anecdótico, ¿no? Cuentan que dice que justo Figueroa estaba en su casa y dice que le informan, señor, están viniendo los rebeldes acá a atacarnos. Dicen que la banda presidencial se lo sacó y lo lanzó por el balcón, lo lanzó por el balcón. Franco y todo eso es hasta, ¿qué te digo? Risible, ¿no? ¿Cómo es posible que Manuel Ignacio Vivanco se proclama director supremo del Perú? Llama a su gobierno el directorio. Manuel Ignacio Vivanco se proclama supremo director del Perú y a su gobierno le llama el directorio. Pero ahora, pues, ya había un general joven que pensaba llegar al poder. Aquel Lima se sublevan contra Vivanco. Incluso se habla de una llamada Semana Magna, un tal Domingo Elías, ¿no? Un tal Domingo Elías con una Semana Magna para evitar que ingrese Vivanco a Lima. Sin embargo, en Carmen Alto, la zona de Arequipa, ¿no? Atención, atención, en la zona de Carmen Alto, Ramón Castilla, Ramón Castilla va a enfrentar a Vivanco. ¿Y quién gana, profesor, esa batalla? Ramón Castilla versus Vivanco. ¿Quién gana? Ramón Castilla.
Y Ramón Castilla va a dar inicio a lo que conocemos como la era del guano o la prosperidad falaz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llega a su fin esta anarquía militar? Con el triunfo de Castilla sobre Vivanco. Acabamos de ver la primera etapa de la República. A ver, vamos a preguntar algo curioso nomás. ¿Tú te acuerdas por qué San Martín quería que el Perú sea monarquía constitucional? Hablo de lo que decía San Martín, ¿ah? San Martín decía que el Perú no estaba preparado para ser república. San Martín decía que su mayor temor era que en el Perú hubiera guerras civiles, golpe de Estado, y parece que no estaba equivocado, porque cuando comenzó nuestra república, ¿qué es lo que hemos visto el día de hoy? A ver, dime. No hemos visto guerra civil, golpe de Estado, rebeliones, guerras internacionales. Y después mira cómo acaba esta etapa del militarismo, con anarquía, un periodo de anarquía. Entonces, no es que San Martín hubiera estado tan equivocado, ¿no? Cuán preparado estaba el Perú para la República. El primer militarismo evidencia más bien que había mucho periodo de inestabilidad, ¿no? Muy bien, mis amigos, la parte teórica ha concluido. Teoría finish. Pero ahora vamos a empezar la segunda parte, que es la parte práctica. Entonces, para que usted perfeccione, vamos a practicar con el examen diario. A partir de este momento, invitamos a todos los jóvenes presentes, señoritas, caballeros, a buscar su examen diario. Los invitamos a todos, sin excepción, ¿ah? Por favor, todos dan su examen, ¿ah? Dale una vez, cosa que te evitas contratiempos, ¿ya? No esperes último minuto. Tienes 10 minutos, pero no te confíes. Así que mejor dale una vez. Da tu examen de una vez. Vamos, vamos. A ver, vamos a ver quién es el primero que manda. Mande su examen ya, mande su examen. Incluso ya Darwin Mendel acaba de compartir el link por si acaso alguien necesita. Ahí está el link también para que todos den su examen, ¿ah? Ya tenemos 3 respuestas. Felicitaciones a los 3 primeros, ¿ah? Y han sacado muy buena nota. Invitamos, ya van 4 ya. Invitamos al resto a dar 5 ya. Excelente, los muchachos están dando su examen. Todos dan su examen, por favor.
Muy bien, ya quedan 3 minutos. Para aquellos que aún no han dado, todavía le invitamos a hacerlo. Vamos muchachos, todavía le queda un tiempito. No espere el último minuto. Muy bien, felicitar a todos los jóvenes por haber dado su examen. Excelente, está bien que hayan podido practicar. A muchos les ha ido muy bien su nota, están muy contentos. Felicitaciones por eso. Continuemos ahora con el momento de practicar. Momento de practicar. Continuamos, ¿ah? Invitarte también a que mates tus respuestas, que puedas participar siempre con tus respuestas. Veamos, veamos. Momento de practicar. Comenzamos. Pregunta 1. Sobre los inicios de la República indica aspectos importantes. A ver, ubica cuáles crees que son los más importantes. Aspectos importantes. A ver, veamos la 1. ¿Se mantuvo el tributo indígena? Sí. ¿Se eliminó la esclavitud? No. ¿Se mantiene la estructura fiscal? Sí. ¿Surge un debate entre civilistas y demócratas? No, 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 no. Era liberales y conservadores. Falso. ¿Se aplicó los principios de uti possidetis y libre determinación de los pueblos? Sí. 1, 3 y 5. La D, doctor, profesor. Excelente, la D, doctor. 2. El primer militarismo o preponderancia de los militares en el gobierno apareció debido a qué? A. Al gran prestigio que gozaban los militares. B. A la consolidación de la burguesía peruana. C. La debilidad y fragmentación de la clase dominante civil. D. La difusión del liberalismo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta es, ¿mandaste o no? La C. La debilidad y fragmentación de la clase dominante. Excelente. Pregunta 3. Vamos, vamos.
¿Qué marcarías? La ruptura del orden colonial transformó completamente las relaciones de explotación y marginación. En la producción agrícola subsistió la servidumbre mediante, claro, el trabajo y anaconas en haciendas. El trabajo y anaconas en haciendas, la sede campeón. 4. Vamos a la 4. Territorio de Maynas fue incorporado el 1802 para una mejor administración política frente al avance portugués de Brasil. La Gran Colombia reclamó este territorio como suyo, pero este correspondía al Perú por el principio jurídico territorial. Históricamente sería uti possidetis, la B. Vamos a la número 5. Número 5. Está fácil, ¿ah? La verdad, Maquinguayo puso fin a la Primera Guerra Civil de la historia republicana de Perú. En el paraje Maquinguayo, cerca de Jauja, el 24 de julio de 1894, la tropa rebelde dirigida por José Rufino Echenique y el lugarteniente general Pedro Bermúdez se pasaron a la del presidente, que reconcilió a los militares liberales con los conservadores. ¿Qué presidente? El presidente Luis José Orbegoso, la B de bueno, Luis José Orbegoso. Ahora las 6, vamos, las 6, contesta las 6. Entonces, ahí sería el debate de liberales y conservadores, ¿sí o no? Inicialmente te comenté que en el Perú había liberales que sostenían la libertad individual, que el Congreso tenga el dominio sobre el Ejecutivo, y los conservadores que pensaban distinto, ¿no? Los conservadores hablaban de un Estado fuerte, un Ejecutivo fuerte que dominara el Congreso. Liberal y conservador en la C. 7. La Confederación Perú-Boliviana fue creada por iniciativa del gobierno boliviano liderado por Andrés de Santa Cruz, con el objetivo de integrar política y económicamente ambos países. Sin embargo, este proyecto no duró mucho tiempo debido a la oposición, principalmente de Chile y en menor medida de Argentina. Dicho ello, ¿por qué Chile buscó la disolución de la Confederación? ¿Qué dices tú? La respuesta, ¿cuál crees sea la más adecuada? A ver, escoge una respuesta. Decide. ¿Cuál crees? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es, afectó su comercio en la región y perdía hegemonía en el Pacífico Sur. La C, campeón. 8. Sobre los siguientes enunciados en relación a los gobiernos después de la Confederación, señala verdadero o falso según corresponda. ¿Los liberales peruanos lograron la estabilidad política del país? No. Tropas peruanas ocuparon la capital del país vecino de Bolivia. ¿En qué momento? Después de la Confederación, no. Después de Bolivia, no. Yo veo dos falsos ahí. ¿Eh? Se estableció el directorio que el gobierno fue conservador. Sí. A nivel político continuó la pugna entre liberales. Sí. Serían dos falsos y dos verdaderos. La C. Dos falsos y dos verdaderos. A partir del siguiente texto y en relación a la Confederación Peruano-Boliviana, dice, el libre comercio significaba la adopción de bajos impuestos de interacción de mercancía y la libertad para recibir comercio
de todo el mundo. Era defendida por los comerciantes extranjeros establecidos en Lima y Arequipa y los agricultores sureños. Recibía finalmente el beneplácito de los cónsules extranjeros, representantes de la potencia económica del momento, quienes representaban dicha política como sinónimo de civilización y progreso. Podemos afirmar que la Confederación rompía los patrones económicos imperantes en el Pacífico Sur. La C, campeón. La C, campeón. Pregunta 10. La instauración de la Confederación Perú-Boliviana despertó la preocupación de otras naciones. Tanto Chile como Argentina la consideraban peligrosa para el equilibrio de la región, así como su interés económico. Con ayuda de varios líderes peruanos, estos países influenciaron para intentar desarmar esta confederación mediante se enviaron las campañas restauradoras, ¿o no? Por eso la respuesta es la A. La primera campaña restauradora llegó con Manuel Blanco Encalada y la segunda fue con Manuel Bulnes, que ya triunfó pues en Yungay, ¿no? La respuesta letra A. Letra A. Dejamos de compartir y llega el momento ahora de que usted puede enviar sus preguntas, puede escribirme sus preguntas del tema, por favor, preguntas del tema, o temas anteriores también puede ser, ¿eh? A ver, y darle las gracias siempre a los muchachos que mandan sus respuestas, ¿no? Como Jimena Marcela Loaiza, Britney Cacha Ríos, Fabián Vilches Salcedo, Mari Joy, Tania Belén, Beni, Alessandro Alarcón Santa, Ariana Jennifer Palomino, Annie Nicole Vargas, Fabián Vilches, y a todos los muchachos que han mandado sus respuestas, estamos muy agradecidos por siempre participar en clase, ¿eh? Así como Alison MacDill Sierra, Paula Camila, Mary Joy, Britney, y a todos, ¿eh? A todos, a todos, a todos. No, profesor, yo de mí, no, no, para nada, para nada. Saludos para todos, para Darwin también. Pero ahora queremos pedirle a ustedes que escriban preguntas del tema. Vamos, 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 vamos. Profe, del tema o temas anteriores también puede ser. Profe, ¿puede repetir algo que no escuché bien o no entendí bien? Sí puedo. Vamos. Si hay algo que de repente no entendiste bien, no te quedó claro, yo lo repito. Profe, entré un poquito tarde, ¿me puede repetir la primera partecita? Ya también puedo. Vamos, vamos. Este es el momento. Ahorita que estoy en clase, pregúntame. Aquí te contesto al toque en vivo, en directo. Vamos, vamos, vamos. A escribir preguntas, mis amigos. A escribir preguntas. No se quede con las ganas, profe, que me arroche. Nada, escribe, escribe. Vamos, vamos. A ver quién hace la primera pregunta. Vamos, muchachos, vamos, vamos. A preguntar. Esperamos sus preguntas. Vamos, vamos, pregunten. Vamos a ver quién es el primero que pregunta. Listo, llegó, ¿ves? Llegó. Gracias a Jimena, Marcela Loaiza. Invitamos al resto a escribir preguntas. ¿Ah? Este es el momento de preguntar. ¿Ah? Todas tus dudas aquí. Ahorita, ahorita, ahorita. Dice Jimena. Profesor, ¿hubo una conspiración importante contra Agustín Gamarra? Ajá. Mira, la verdad es que fueron 17. Gamarra era un mariscal que había dirigido la batalla de Ayacucho al lado de Sucre. O sea, Gamarra era un hombre experimentado. Toda conspiración que hubo no prosperó. Regular, fuerte, chiquita, no prosperó. Gamarra se encargó de develar o reprimir cualquier conspiración. Conspiración no necesariamente también puede ser un ataque militar, no puede ser también simplemente que están reuniéndose, criticando, hablando y planeando. Pero ninguna prosperó. Ya Jimena, así que Gamarra es el primer presidente que acaba su mandato, que fueron 4 años. Buena pregunta, Jimena. Fabián Vilches Salcedo dice, ¿qué pasó con la mariscala? Ajá, esa pregunta está chévere, ¿eh? Resulta, Fabián, que, a ver, hubo la guerra civil
entre Pedro Bermúdez y Orbegoso, ¿no? Pero eso termina con el abrazo de Maquinguay, o sea, al final no pelean. Pero ahora sí, los que habían estado detrás de eso, los autores intelectuales de esa conspiración, habían sido Gamarra y la Mariscala. Entonces, cuando esta guerra civil concluye con el abrazo de Maquinguayo, también había de buscarse responsables. Y Gamarra y la Mariscala estaban en la lista, eran los cerebros de esa conspiración. Así que Gamarra y la Mariscala se separaron. Gamarra le dice a Mariscala, mira, por tu seguridad, vete a Chile. Tú tienes algunos parientes en Chile. Ándate allá. Yo me voy a ir a Bolivia. En Bolivia está mi amigo Santa Cruz. Ya, entonces yo le voy a pedir a Santa Cruz que me dé refugio. En realidad a quien lo buscan es a mí. Pero tú, por tu seguridad, vete a Chile con algunos parientes que tienes. Listo, y nos evitamos problemas. Y se separaron, pues. Pero ya no se volvieron a juntar. ¿Por qué? Porque primero la Mariscala murió en Chile y Gamarra murió pues en la batalla de Ingavi, en la guerra con Bolivia. Ya no se volvieron a juntar. ¿Ya, Fabián? Gracias. Buena pregunta. Darwin Mendel dice, profe, ¿a qué se refiere con anarquía? Bueno, la palabra anarquía, Darwin, es desgobierno o sin gobierno. Entonces fue un momento de caos político. ¿Por qué? Porque cuando muere Gamarra, lo lógico era que el vicepresidente Menéndez asuma, ¿no? Y asumió, pues. Pero al poco tiempo se le subleva Torrico, y Torrico lo saca Menéndez. Al poco tiempo a Menéndez lo saca Vidal. A Vidal, Figuerola, y a Figuerola Vivanco, y a Vivanco Ramón Castilla. Eso no es una anarquía, desgobierno, caos. Esa es la idea, caos, inestabilidad. ¿A Darwin? Gracias, Darwin. Buena pregunta. Oh, Annie Nicole dice, ¿por qué se dio la Primera Guerra Civil? Es interesante. Recordar que hubo elecciones, Annie. O sea, acabó su mandato de Gamarra. Gamarra permite que haya elecciones, candidatos, o los liberales Orbegoso, o los conservadores Pero Bermúdez. Resultado, ganó Orbegoso. ¿Por qué se da la Primera Guerra Civil? Porque los gamarristas o los seguidores de Gamarra no aceptaron la derrota. Gamarra y la Mariscala le instaron a Pero Bermúdez que se subleva, te dijeron, sacan. O sea, no quisieron aceptar su derrota y le hacen la guerra, pues no. Pero ya hemos visto que eso termina con el abrazo de Maquinguay, ¿sí? ¿No? ¿De acuerdo? Gracias, Ani. Steven Anthony pregunta, ¿qué pasó con San Martín? ¿Se fue a Europa? San Martín se fue a Europa, especialmente en Francia, donde envejeció y murió. Francia. Poco antes de su muerte, San Martín pasó algunos apuros económicos, le escribió al Perú. San Martín le escribe al Perú diciéndole que él nunca nos ha pedido nada, pero si Perú en algo pudiera reconocerle el servicio que prestó al Perú, lo agradecería. Cuando San Martín escribió al Perú, quien gobernaba era Ramón Castilla. Y Ramón Castilla, de hecho, petaba chibolito cuando San Martín tuvo acá, ¿sí o no? Ramón Castilla era jovencito y de hecho tenía un aprecio y respeto por San Martín. Y Ramón Castilla le escribió que sí, que Perú con gusto lo iba a ayudar. Y Perú lo ayudó, ¿eh? Pero como te digo, ya San Martín terminó sus días en Francia. Gracias, Steven Anthony. Mary Joy dice, ¿cuál era el fin para la búsqueda de integración regional del surandino con el altiplano de la Confederación? Es que el pensamiento tanto de Santa Cruz como de Orbegoso en ese momento fue, o sea, ellos pensaron que se unían, en este caso Puno, la zona surandina, Cusco, Arequipa, Puno, con Bolivia, iban a ser una zona fuerte en la región. Entonces, si se unía a la Confederación, esto potencialmente podría ser militar y económicamente, podría superar a varios países en la región, sobre todo en el Pacífico. En este caso, a Chile. Por eso Chile no dudó, pues. Chile de inmediato, su doctrina Portales, ¿no? Sus campañas restauradoras. Comercialmente se vio afectado directamente Valparaíso, pues Chile. Ellos se vieron afectados directamente. ¿Sí o no? Por eso que ellos dijeron, mira, o sea, la verdad, la Unión Perú-Bolivia sí podía volver a esta confederación
algo así como una potencia sudamericana. Pero era una posibilidad, o sea, tenía el potencial o la posibilidad. Pero no ocurrió, profe, porque Chile le hizo la guerra y al final Chile lo derrota, profe. Es cierto, al final lo derrotaron. Ya, profesor, pero no te olvides, jamás te olvides que eh, estos proyectos que se dieron básicamente por ambiciones personales, ¿no? Por ejemplo, Santa Cruz le hizo la guerra al Perú y lamentablemente en la batalla de Socabaya lo derrotan a Salaverry y lo fusilan, ¿sí o no? Lo fusilaron, pues, Salaverry. Lo que indicaba entonces que era un proyecto de Santa Cruz, pero que al fin y al cabo no contó con el total respaldo de los peruanos, porque mira cómo hizo. Ahora, yo tengo una pregunta para todos ustedes. Atentos, ¿ah? Ahora sí, esta pregunta le leo yo a ustedes. ¿Me escuchan todos, ya? Esta pregunta para ustedes, ¿ah? Dice así, escuchen, ¿ah? Al asumir el poder en 1836, Andrés de Santa Cruz constituyó la Confederación Peruana Boliviana. Inmediatamente países como Argentina y Chile vieron en ella un peligro para sus intereses debido a su alternativa A, política comercial de puertos libres. Alternativa B, carácter liberal y centralista. Alternativa C, nueva riqueza guanera y salitrera. Alternativa D, potencial político y económico. Alternativa E, victoria en la guerra contra España. Leo otra vez. Al asumir el poder en 1836, Andrés de Santa Cruz constituyó la Confederación Peruana Boliviana. Inmediatamente, países como Argentina y Chile vieron en ella un peligro para sus intereses, debido a su política A, política comercial de puertos libres; B, carácter liberal y centralista; C, nueva riqueza guanera y salitrera; D, potencial político y económico; D, victoria en la guerra contra España. ¿Qué marcarían ustedes? ¿Qué alternativa? A, B, C, D, E. ¿Qué marcaría? A ver, una idea. Hay dos posibles respuestas, la A y la D, pero hay una que es más completa. No, fíjate bien, una es muy evidente, la otra es completa. En una dice, mira, política comercial de puertos libres, ¿sí o no? Pero fíjate la de potencial político y económico. Entonces, te das cuenta que es más completa porque es político y económico. Pues. Incluye lo primero. Ellos no solo estaban preocupados por lo económico, sino también por lo político-militar. Era geopolítico. Por eso sería la D, doctor. ¿Qué les pareció? Tranquilos. Una pregunta para que piensen. Pues. Ya, la verdad estoy muy contento porque ustedes no tienen temor, ustedes se atreven y eso es excelente.